Bueno, reiterar los buenos días, por eso he sido un poquito par con palabras antes. Voy a tocar un tema que es el del sobrediagnóstico y sobretratamiento del cáncer de próstata, porque pocas veces tenemos la oportunidad de tener, que son las personas que van a seguir al doctor Emberton y a Clark Allen, porque verdaderamente son las personas pioneras en muchas de las cosas que vamos a decir. De manera que yo he querido empezar intentando posicionar el problema con personas que, por supuesto, conocéis y que otras a lo mejor conocen menos y le gustaría profundizar. La forma de empezar una charla diciendo lo de la visión a 30.000 pies puede parecer un poco extraña, lo voy a explicar. Es una metáfora bastante común anglosajona, que más o menos viene a decir que a los problemas hay que irse aproximando de una manera progresiva. Yo creo que hoy, al tema que nos concita, no se puede aproximar uno de una manera tan lejana como 30.000 pies. Ahí hemos estado urólogos, en este caso también radiólogos, durante muchos años, pero las cosas en los 2 últimos años y medio han cambiado significativamente. Por tanto, la propuesta no es ver las cosas como Chicago en esta diapositiva, de la que solamente ves una parte, y probablemente la realidad es ir a una perspectiva mucho más cercana, que no deja de ser una perspectiva, según como cada uno quiera verla, pero que es mucho más real. Lo voy a repasar de una manera en la que no pretendo de ninguna forma ser pesado, a través de cuál es el marco conceptual del problema, su relevancia, qué pasa con los datos del sobrediagnóstico y sobretratamiento, qué pasa con la controversia y hacia dónde vamos o hacia dónde procuramos estar algunos y otros, pues no digo yo que se estén saliendo, pero desde luego tendremos mucho que aprender de ellos. El marco conceptual del cáncer de próstata es probablemente único en todas las disciplinas oncológicas, porque el espectro de la enfermedad es un espectro tremendamente amplio. Es una enfermedad de largo recorrido, pero en el momento concreto de esta misma mañana, fundamentalmente nos vamos a focalizar en la enfermedad localizada. La enfermedad localizada del cáncer de próstata, que con datos españoles de un registro de la Asociación Española de Urología transversal del año 2010, significa el 89% de los nuevos diagnósticos. Y lo importante de ese concepto no es tanto ese diagnóstico, como que además lleva implícito la necesidad de estratificar el riesgo. O sea que son dos temas importantes: localización de la enfermedad, enfermedad localizada, y estratificación del riesgo. ¿Esto es importante o no lo es? Pues ahí tenéis un dato. Los datos de la NCCN en el año 2014, con respecto al diagnóstico precoz del cáncer de próstata, establecía de alguna manera que no había consenso respecto a cuándo comenzarlo, respecto a cuándo terminarlo, a cómo establecer los intervalos y, por supuesto, no se daban recomendaciones para la biopsia. Ese panorama ha cambiado y en las guías de este año, de febrero del 2016, ya se introducen cambios y, lo que es mucho más importante, se dan indicaciones para la biopsia y se contempla la incorporación de técnicas que permitan identificar la enfermedad significativa versus la enfermedad indolente. Es decir, que en 2 años las guías, desde mi punto de vista, más representativas, sin desmerecer otras, pegan un cambio conceptual relativamente trascendental. ¿Qué esconde el sobrediagnóstico? ¿Qué es lo que tenemos de telón de fondo? Hay que decir que sobrediagnóstico significa algo tan sencillo como diagnosticar un tumor de bajo riesgo, pero esto que parece tan sencillo no está tan claramente identificado siempre en la literatura. Y hay que saber en el cáncer de próstata que lo que significa diagnosticar un cáncer de bajo grado tiene, desde el punto de vista epidemiológico, la necesidad de asumir 2 conceptos. Uno, que es que este es un tumor muy frecuente en hallazgos necrópsicos, según la bibliografía y haciendo muchas medias, 29%, y según series individuales de algún autor, incluso por encima de 50 o 60. Y que además en estas enfermedades el potencial metastático en el grupo de pacientes que se dan llamar reservorio latente es solamente del 3 al 8%. ¿Qué implica hacer un sobrediagnóstico? Pues en los tiempos de los 30.000 pies implica hacer un sobretratamiento.
Esta es una representación de cuál es la distribución en España y en la Comunidad de Madrid de los tumores del cáncer de próstata localizado, y ya veis que significa el 89%, y la estratificación en localizado, intermedio y riesgo alto son los que llevan prácticamente la mayoría de los casos. ¿Cómo se puede minimizar este problema? Básicamente a través de conocer la enfermedad tumoral desde el punto de vista biológico, mejorando el binomio sensibilidad-especificidad, básicamente a expensas de reducir la especificidad y hacer menos biopsias. En tercer lugar, estratificando el riesgo en categorías. Y en cuarto lugar, influyendo en la morbimortalidad y en la calidad de vida de los pacientes. ¿Cómo conseguimos esto? En el primero de los ítems, con nuevos marcadores y nuevas técnicas de imagen, que es uno de los puntos fuertes de lo que vamos a tocar hoy. En segundo lugar, estratificando el riesgo bajo en 4 categorías, fijaros cuál es la heterogeneidad de la enfermedad, e influyendo en la morbimortalidad y calidad de vida de los pacientes, que es uno de los fundamentos de la incorporación de la terapia focal. ¿Cuál es la relevancia del problema? Sin duda alguna, el telón de fondo es la complejidad biomolecular del cáncer de próstata, porque si no fuera así, ya tendríamos marcadores de agresividad y ya podríamos tomar decisiones de otra manera. En cáncer de próstata, estas características biomoleculares, que las conocéis muy bien, nos llevan al concepto de enfermedad latente, al carácter migracional de la enfermedad, al largo recorrido clínico y a la propia heterogeneidad. Heterogeneidad en su expresión génica, no tenemos todavía marcadores reales de comportamiento de la enfermedad, aunque podemos tener paneles de inmunohistoquímica y de marcadores genéticos, todos los que queramos. Heterogeneidad pronóstico evolutiva, porque tomamos decisiones sin conocer el curso clínico del enfermo, y la agresividad biológica. El segundo aspecto de la relevancia del problema viene de la mano de la repercusión de las complicaciones de los tratamientos al uso. No solo acudimos a resultados oncológicos, en la mayoría de los casos en enfermedad localizada muy buenos, sino que tenemos repercusiones en la función sexual, en la función miccional y en la función o componente social y emocional de los pacientes, un aspecto muy importante. Por si alguien tiene duda de estos datos, no hay nada más que repasar el estudio PIVOT, un estudio que compara la prostatectomía radical con observación, y la forma que tienen las gráficas son evidentes para cada uno, pero en estos pacientes, si vais al cuadro de la derecha, os dais cuenta que la incidencia de prostatectomía radical y observación en términos de significación estadística con respecto a la continencia urinaria y la disfunción eréctil hace que esto lo tengamos que tener presente. Y además, en el forest plot de esta enfermedad y de este trabajo, ya veis que solamente en la enfermedad de bajo riesgo todavía hay más contundencia en los datos. De manera que esto es un aspecto muy importante que nos lleva a la importancia de la estratificación de la enfermedad. Si vamos a la función miccional del estudio REACT, se desprende que a los 9 meses solamente un 24% de los pacientes, o al revés, dicho de otra forma más práctica, los pacientes que mantienen función sexual solamente alcanza al 24%. Dicho de otra forma, en estos pacientes no hemos conseguido que la rehabilitación peneana o los tratamientos hayan mejorado el resultado. Y ya para terminar en este aspecto y en la prevalencia, un dato que no es de ninguna forma cuestionable es que la prevalencia de la enfermedad de cáncer de próstata a 5 años, si os fijáis en la parte verde, es 5 veces superior, nada menos que 31,4% respecto a la prevalencia de cáncer colorectal o de cáncer de pulmón. Es decir, que el problema no ha hecho nada más que empezar. ¿Qué hay respecto al sobrediagnóstico y sobretratamiento de la enfermedad? Este es un problema bastante difícil de estudiar, Los elementos implicados son muchos. El concepto de cribado probacional, cribado oportunista, diagnóstico precoz. Datos que proceden de agencias incuestionables en cuanto a validez científica, la Task Force americana, la Asociación Americana, ASCO, la europea, y luego estudios emblemáticos, sobre todo PLCO, ERSPC y Göteborg, y probablemente el doctor Emberton luego nos pueda contar algo del británico tan interesante que estamos todos esperando. Los datos del sobrediagnóstico no he tenido más remedio que simplificarlos, y para eso he cogido una cita del doctor Cloth. El doctor Cloth, para quien no lo sepa,
Es un urólogo afincado en Canadá y es uno de los pioneros de la vigilancia activa. Y él establece claramente que cualquier argumento es sólido y válido según qué fuente vayas a buscar. El foco, en cualquier caso, y esto es un mensaje quizás no tanto para los urólogos, hay que ponerlo en primer lugar en el paciente, que dudosamente se puede llamar paciente, porque muchas veces son personas que se hacen un PSA de una manera oportunista y que, salvo que haya historia familiar o LUTS, pues prácticamente se convierte de persona teóricamente sana a paciente, que busca un reconocimiento en términos de rentabilidad de cualquier tratamiento que sea eficaz y que además sea capaz de disminuir la mortalidad y que además pueda mantener su calidad de vida. El segundo elemento donde hay que poner el foco en este problema del sobretratamiento y del sobrediagnóstico es que, tal y como estamos hoy, PSA es el único marcador tisular que tiene capacidad para diagnosticar un cáncer de próstata tratable. Pero, evidentemente, y todos lo conocemos, tiene falsos positivos y negativos, inadecuada sensibilidad, especificidad en términos de rendimiento y no puede predecir la agresividad tumoral. El foco hay que ponerlo en estos 3 estudios, que no voy a repasar, pero sí voy a presentar 2 datos que son las lecciones aprendidas. Esta es una revisión de la Cochrane, nada menos que de 300.000 casos que recogen todos los estudios epidemiológicos. Y las lecciones aprendidas, tanto de esta revisión como de los estudios que he mencionado previamente, nos permite establecer que estos estudios poblacionales de diagnóstico precoz o de cribado tienen evidentemente repercusión en la detección y en la disminución del riesgo y de mortalidad y, como dice la Cochrane, sin impacto en la supervivencia global ni en la supervivencia cáncer específica, que como consecuencia de esas políticas hay un elevado número de biopsias, con todas las consecuencias que esto implica, que hay un sobrediagnóstico y un sobretratamiento, que hay un porcentaje muy alto de pacientes con PSAs altos y biopsias negativas, que puede llegar a ser del 75%, y son enfermos que necesitan un seguimiento posterior y que indudablemente en algunos países como Suecia puede llegar hasta el 70 o 80% en tumores de muy bajo riesgo, hay un incremento significativo de la vigilancia activa. Todo esto sin perder la perspectiva de esta gráfica tan emblemática que pone de manifiesto cómo en cáncer de mama, línea roja, el screening no supuso absolutamente nada y cómo, sin embargo, en cáncer de próstata la iniciación, barra azul, del screening ha modificado la incidencia o el diagnóstico de la enfermedad. Por eso, y volviendo a las guías del NCCN, hoy, versión última 2016, el tema es un tema que se considera en constante evolución. Hay determinadas categorías de recomendación que no voy a repasar y en 2 años se ha adquirido muchísimo mayor consenso en términos de establecer cómo hay que hacerlo y cuáles son las recomendaciones biópsicas. ¿Dónde está la controversia? Pues sin duda alguna en que hay opiniones tan contradictorias que, por ejemplo, la institución más representativa americana en términos de pautas en lo que se refiere a prevención y tratamiento de las enfermedades, dice en el año 2012 que no se le puede ofrecer a los pacientes el screening. Y en la misma época, la Sociedad Americana del Cáncer establece no solo cuándo hay que hacerlo, sino que hay que hacerle biopsias a todos los pacientes que tengan más de 4 de PSA. Es decir, que en 2 años se puede tener esta contradicción. El comunicado de las Task Force americanas ha tenido mucha repercusión, no es el momento de comentarlo. Indudablemente ha disminuido la incidencia de diagnósticos, pero también es cierto que los datos no son del todo concluyentes, en tanto en cuanto la polémica sigue abierta. Se pone de manifiesto con esta política, 2 años después de ponerla en marcha, que hay beneficio con respecto al sobrediagnóstico en enfermedad de bajo riesgo y en pacientes de edad avanzada. Pero, sin embargo, tiene algunos cons, como la pérdida de oportunidad de diagnóstico en varones que se pueden beneficiar de tratamiento cuando el cáncer es significativo. Y esto es un dato muy importante a tener en cuenta. Por tanto, ¿dónde estamos hoy? Estamos con resultados muy contradictorios, difíciles de interpretar muchas veces, del cribado poblacional, sin sustituto, de momento, el PSA, y con una falta generalizada de consenso. Y ahí tenéis, por ejemplo, instituciones importantes que están a favor y que están en contra del diagnóstico precoz. ¿Dónde vamos hoy? Sin duda alguna, y esto es una manera
de limpiar un poquito el horizonte del problema a cribados de tipo individual, cribados que, por ejemplo, con los antecedentes familiares y en 40-45 años, los urólogos sabemos que PSAs por debajo de 1 son determinantes para el seguimiento de estos pacientes. Esto es una incorporación reciente que yo creo que no se tiene demasiado en cuenta y es muy importante. La relevancia predictiva del PSA basal entre 40 y 45 y no recomendarlo cuando la expectativa de vida no es superior a 10-15 años con edades por encima de 70 años. De esta manera se revitalizan los nuevos criterios de la NCCN para el diagnóstico precoz. ¿Dónde estamos o hacia dónde vamos con toda esta problemática? Bueno, el punto de partida es que nosotros tenemos pacientes con tumores de similar apariencia histológica y con diferente agresividad. Y detrás de eso está la heterogeneidad del cáncer de próstata. Y que desde luego todavía, probablemente en el futuro pueda que sí, la decisión que tenemos que tomar no es una decisión personalizada. ¿Por dónde va el futuro? El futuro racional, no el futuro irracional. Sin duda alguna, por optimizar el procedimiento biópsico, por estratificar el riesgo para la selección de tratamiento y por la ampliación o confirmación de otras opciones de tratamiento. En relación con la optimización de la biopsia de próstata, hay que decir que las nuevas evidencias han hecho que se asuma con una gran rapidez frente a la biopsia sistemática. Hay artículos cuya lectura recomiendo, como los que están en la diapositiva, del doctor Emberton, del doctor Allen, del grupo de Taneja en Estados Unidos, etcétera, que ponen de manifiesto que esto es un hecho incontestable. Por otro lado, en las guías de la NCCN, y por primera vez prácticamente, ya aparece la recomendación de cuando se tiene que hacer una biopsia transrectal y en la flecha roja tenéis que se incluye la resonancia nuclear multiparamétrica en algunas circunstancias concretas. Esta optimización de la biopsia persigue la identificación de mejores imágenes con el uso combinado de secuencias anatómicas y secuencias funcionales para mejorar la predicción diagnóstica. Y en ese contexto es donde tenemos que situar la resonancia magnética multiparamétrica como nuevo modelo para la decisión biópsica. ¿Con qué? Con plataformas de fusión. De esta forma empezaréis a escuchar muchos aspectos en relación con esta técnica, con la identificación de lesiones múltiples, únicas, tamaño, estratificación del riesgo, la utilización casi mayoritariamente de la vía transperineal, la cualificación de las lesiones y, muy importante cara al futuro, el seguimiento. Por poner algunos de los datos incuestionables de cómo mejora la detección y que se trata de una modalidad coste efectiva, también están muy bien reflejadas en la literatura. En este mismo contexto hay que poner las modificaciones en la clasificación de Gleason, que tienen como premisa asumir la fortaleza tradicional, que intentan mejorar o reflejar el comportamiento tumoral y que con los resultados a 5 años permiten que a los pacientes le podamos explicar no tanto que tienen un Gleason 6 o un Gleason 7, que muchas veces no pueden entenderlo, sino que hay categorías de riesgo. Y de esta forma, publicado hace muy poquito en European Urology, 2016, se puede hablar de riesgo 1, riesgo 5, que de alguna forma, y para las pautas de vigilancia activa, etcétera, etcétera, puede mejorar la situación. Voy terminando. Otra forma de estratificar el riesgo es mejorar las características genéticas y moleculares de la enfermedad prostática. Bueno, todos conocemos hasta dónde puede dar de sí el Phi, 4K, etcétera, etcétera. Y de esta manera, y quizás en combinación con la imagen, emerge la posibilidad de ir acotando al cáncer de próstata y acercarnos a una medicina más personalizada. Fruto final de toda esta problemática y de todo este camino que tenemos que recorrer juntos, pues que estratificamos el riesgo y las opciones de tratamiento las seleccionamos mejor. Por tanto, frente a la visión de 30.000 pies o a la visión actual, muchísimo más cercana y con mucha más perspectiva, dos mensajes finales. El diagnóstico precoz de cáncer de próstata es un proceso en permanente evolución del que se deriva el sobrediagnóstico, y esto, dicen que de la controversia nace la inspiración, se está generando cambios relevantes con la incorporación de nuevos elementos diagnósticos y nuevas opciones terapéuticas, que idealmente, y esto es labor de todos, deben acabar confluyendo todas entre sí. Muchas gracias por vuestra atención.